Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Matando el hongo cándida en gordo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Y quiero hablarles hoy de ese fenómeno que nos reportan cientos de personas que mientras están matando el hongo cándida, engordan. Quiero explicarles por qué. Y quiero explicarles también qué se puede hacer para inclusive poder matar el hongo cándida y usted no engordar durante el proceso. Fíjense, tanto en el libro El Poder del Metabolismo como en el libro Diabetes sin Problema he estado insistiendo de que no se puede adelgazar y controlar y recobrar el metabolismo de forma permanente hasta que usted no limpie el hongo cándida. Todos esos picores en la piel, sinusitis, migraña, gases, alergias raras y demás es producida por el hongo cándida. Todos los humanos tenemos hongo cándida, si no usted no es humano. Papá Dios lo puso ahí, es uno de los hongos que vive en el cuerpo. La razón por la cual se le da más importancia al hongo Candida albicans que a los otros es porque da la casualidad que ese es el hongo que más se reproduce con nuestra dieta occidental. La dieta de harina blanca, de azúcar, de dulce, de chocolates y demás, de Coca-Cola y demás. Eso lo que hace es que obliga a ese hongo, esa variedad específica, Candida albicans, a crecer mucho más que los otros. Ese hongo, bajo condiciones normales, el hongo Candida albicans, es parte de la flora intestinal y en el caso de la mujer también es parte de la flora vaginal. Es normal, es un habitante normal del cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando una persona consume exceso de alimentos refinados, de lo que nosotros llamamos alimentos tipo E, que son E porque son de los que engordan, que son E porque son enemigos del control de la diabetes, ese tipo de alimentos hace crecer, aumentar demasiado la glucosa. Como la glucosa es un azúcar y alimenta al hongo, pues entonces el hongo se reproduce. O sea que al usted comer demasiados alimentos tipo E, que son los alimentos que suben la glucosa, usted crea un ambiente demasiado propicio para la reproducción del hongo, que como es un organismo parasítico oportunista, pues él se va a aprovechar de que ahora es como si usted tuviera hierba mala y le echa abono, pues va a crecer. Así que básicamente eso mismo pasa cuando una persona está comiendo exceso de alimentos tipo E, que son enemigos del control de la diabetes y que son alimentos que engordan, porque su producción de glucosa. Ok, ahora, tanto en el libro El Poder del Metabolismo como en el libro de diabetes estoy explicando que una persona no puede recobrar su metabolismo y su salud y su figura y su talla correcta si no limpia el hongo. Le estoy explicando a los diabéticos que si no limpia el hongo cándida, tampoco jamás va a poder utilizar el mínimo de insulina, el mínimo de metformina y el mínimo de los medicamentos que se necesitan para controlar la diabetes. Porque este hongo, como es un organismo parasítico oportunista, pues no solamente es que se reproduce entre el cuerpo, es que le hace daño al cuerpo. El hongo cándida tiene su propio metabolismo y como parte de su metabolismo produce unos tóxicos que son como digamos su defecación y demás, sus partes de sus metabolitos que salen de ahí, que todos son tóxicos. Y hay 78 tóxicos distintos, de 78 tipos de ácidos distintos que produce el hongo cándida. Entre ellos está la formalina, que es un líquido muy abrasivo, que es lo que usan para embalsamar los cadáveres, ¿no? O sea, y es algo que produce mucho picor y demás, pero el cuerpo lo irrita. Así que para uno poder controlar tanto la obesidad como la diabetes, tiene que mejorar el metabolismo. Y para mejorar el metabolismo no se puede mejorar a menos que usted mate ese hongo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas que tratan de matarlo, pues utilizan, por ejemplo, nosotros utilizamos un programa de limpieza de hongo. En los centros Natural Slim tenemos un programa más completo que este, pero para las personas que no pueden venir a un Natural Slim, pues se les envía un programa que se llama Candiseptic, que tiene 3 suplementos, tiene unas instrucciones, tiene un tipo de dieta que se lleva y se hace en combinación con leer este libro o en combinación con leer este libro, porque así la persona entiende qué tipo de cosas tiene que hacer a nivel de hidratación y demás para fortalecer el cuerpo y poder limpiar ese hongo de una forma más profunda, ¿verdad? De forma que pueda ayudar a su metabolismo. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas personas nos reportan que mientras están limpiando el hongo, el cuerpo empieza a engordar. Voy a la pizarra un momentito para explicarle qué es lo que está pasando. O sea, que una persona, ¿por qué limpia el hongo? Pues lo limpia porque quiere recobrar su metabolismo, quiere restaurarlo. Quiere restaurar la limpieza de su cuerpo y eliminar los tóxicos, o sea, potenciar el metabolismo, restaurarlo. Pero ¿qué pasa? Mientras lo está matando y está matando el hongo, ese hongo se va muriendo. Cuando ese hongo se va muriendo, porque este kit, Candiseptic, el kit para matar el hongo, que es un grupo de 3 suplementos, en el caso de Natural Slim se usan 5, es distinto, es un programa más completo, pero causa que el hongo se muere. Cuando se muere, como el hongo reside dentro del cuerpo, pues desgraciadamente el problema es que se muere dentro del cuerpo.
Cuando se muere dentro del cuerpo, todo lo que se muere, cualquier cosa que está muerta, pues se pudre. Todo lo que está muerto se pudre. Y cuando se está pudre, se vuelve ácido y se vuelve tóxicos. Porque toda la materia descompuesta tiende a ser ácida y tiende a ser tóxica. Quiere decir, el hongo no es una excepción. Usted mata el hongo y toda esa pudrición de ese hongo pudriéndose, muriéndose allá adentro, crea todo un montón de tóxicos y lo que los médicos llaman una toxemia. Quiere decir que la sangre del cuerpo se pone más ácida, los tejidos se ponen más ácidos y el cuerpo, siempre que se encuentra ante una situación de mucho ácido, mucho tóxico, la solución natural del cuerpo es retener líquido. Quiere decir que cuando el cuerpo siente que hay mucho tóxico, una de las defensas principales que tiene es que empieza a retener líquido. Inclusive retiene hasta el sodio para poder retener el líquido. Es una defensa natural del cuerpo. Por eso una persona empieza a limpiar el programa de hongo. ¿Para qué? Para adelgazar, para controlar la diabetes, y va a notar que se empieza a hinchar. Y se empieza a poner más grande. La persona dice, estoy engordando. No está engordando. Lo que está es reteniendo líquido. Ahora, hemos descubierto en la práctica con miles y miles de personas dentro de los centros Natural Slim, que ahora los tenemos pues no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, en México, ahora en Costa Rica, en Panamá, pronto por abrir en Colombia. Pues hemos descubierto, trabajando con miles de personas, que hay una forma de evitar que su cuerpo se inflame. Aún cuando usted está limpiando el hongo cándida. Y la forma es esta, fíjense. El problema es que todos esos hongos se mueren. Al morirse se vuelven tóxicos y el cuerpo empieza a retener líquido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que controla el líquido en el cuerpo? Pues el líquido en el cuerpo está controlado por el mineral potasio. Dentro de todas las células lo que hay es potasio. Dentro de todas las células. El 98% del potasio está dentro de las células. Fuera de la célula está el sodio, la sal. ¿Okay? Esta es la forma en que funciona el cuerpo, ¿no? Cuando el cuerpo se llena de tóxico y hace mucho ácido, ese ácido que está compuesto de mineral, del elemento hidrógeno, que es el más pequeñito en la tabla periódica, ese ácido se mete y desplaza el potasio hacia afuera, lo desplaza. Eso hace que entonces, al meterse ese ácido, también se trae consigo la sal. Cuando se trae la sal se trae el agua y las células se hinchan. Ese es el proceso de inflamación del cuerpo cuando uno está limpiando hongo. Sabiendo eso, pues lo que hemos descubierto es que si la persona, mientras está haciendo el tratamiento anticándida, empieza a utilizar un suplemento como Catsorb es un tipo de potasio que es citrato de potasio. Es el tipo de potasio que es más absorbible al cuerpo según todos los estudios clínicos que hay. Básicamente uno empieza a reemplazarle al cuerpo suficiente potasio y como el potasio es un mineral alcalino, empieza a romper la acidez, a neutralizarla. Cuando rompe la acidez, el potasio, automáticamente el cuerpo deja de estar reteniendo líquido. Pero ¿qué pasa? Para uno poder hacer que el potasio penetre la célula, necesita magnesio, porque lo único que mueve la bomba, hay una bomba aquí, se llama la bomba de sodio-potasio. Esta bomba que está aquí, que está en la pared de la célula, trabaja con magnesio y eso es lo que hace que el potasio que usted se tome entre a la célula para que entonces también pueda el cuerpo sacar la sal, el sodio hacia afuera. Quiere decir que si usted está limpiando el hongo y se asegura de tomar suficiente potasio, suficiente magnesio, usted puede limpiar el hongo, adelgazar, recobrar el metabolismo, controlar la diabetes sin engordar. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.